¿Qué son los Wikileaks? ¿Cómo comprobamos su veracidad? ¿Qué información nos han develado? ¿Y cómo influye esto en la percepción de las personas sobre la antigua escuela política del Ecuador? Bienvenidos a la cuarta temporada de En Busca de la Verdad. Wikileaks es una organización mediática internacional que publica a través de su sitio web informes confidenciales y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público. Wikileaks se describe a sí mismo como una organización fundada internacionalmente por disidentes, así como por periodistas, matemáticos y tecnólogos. Según su fundador, Julian Assange, Wikileaks en los últimos 5 años nos ha revelado millones de secretos escondidos por gobiernos y corporaciones. Hasta ahora la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el propio presidente Obama no ha desmentido que esos cables son falsos. Al contrario, hubo un vocero gubernamental que el año 2011, a mediados del año 2011, suplicó al señor Julian Assange que no difundiera los cables. Si le suplica que no difunda, no es que sean mentiras, que son mentiras, porque al contrario, estaban comprobados que eran documentos verdaderos. La súplica es porque ellos suponen que con esa información se puede afectar la seguridad de los Estados Unidos. Y este fenómeno no ha sido ajeno a nuestro país. Esto lo demuestran las recientes publicaciones de Diario El Telégrafo, el primer medio de comunicación que ha expuesto el contenido completo de los cables de Wikileaks que hablan sobre nuestro país. El Universo y El Comercio fueron a Londres, tuvieron los cables y no publicaron todos. Publicaron casualmente los que afectaban al gobierno de Correa justo una semana o 2 semanas antes de la consulta popular. Después de la consulta popular no apareció más nada. Nosotros tenemos ahora más de un mes trabajando y procesando la información de más de 3.500 Wikileaks o cables de Wikileaks. Nosotros lo que estamos haciendo en realidad es una responsabilidad pública y es un poco revisar la historia de los últimos años que no ha sido bien contada, que no ha sido bien explicada, y hemos destacado sobre todo 5 o 6 entregas que estamos haciendo ya en los que sí se tocan aspectos medulares del Ecuador. Uno, cómo ocurrió la caída de Gutiérrez y qué relación tuvo o participación pudo haber tenido la Embajada de Estados Unidos ahí. Cómo actuó el presidente ese entonces, Lucio Gutiérrez, cómo actuó el vicepresidente de aquel entonces, Alfredo Palacio. ¿Qué pasó después de eso? Lucio Gutiérrez en las últimas horas, refiriéndose a las publicaciones en Wikileaks de los cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos, donde se da cuenta de las relaciones con el gobierno del expresidente Bush y sus condiciones para el régimen de Gutiérrez. Yo rechazo
las conjeturas, las conclusiones falsas a las que llega el periódico El Telégrafo. Y según periodistas de este diario, el que ha escrito los titulares es el propio Rafael Correa, quien ha cambiado por 2 o 3 ocasiones esos titulares. No sé cómo llega a esas conclusiones el señor Gutiérrez, no tiene ninguna prueba. Yo lo único que le puedo decir a la ciudadanía, a la audiencia en general, a quienes están interesados, que entren a la página web del Telégrafo. Ahí están todos los cables en inglés. Tendríamos que hacer un trabajo más largo para traducirlos todos, pero no solamente en este país, o sea, en el mundo entero han circulado esos cables. Es decir, no es un problema particular del Telégrafo. El señor Lucio Gutiérrez creo que entiende muy poco de comunicación, o entiende cómo se maneja la información en el mundo, y si algún asesor le ayuda, él podrá revisar muchos más de los que nosotros hemos publicado. Y hemos destacado sobre todo 5 o 6 entregas que estamos haciendo ya, en los que sí se tocan aspectos medulares del Ecuador. Uno, cómo ocurrió la caída de Gutiérrez y qué relación tuvo o participación pudo haber tenido la Embajada de Estados Unidos ahí. Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Además es un cobarde. Yo me acuerdo el día que tumbaron a Lucio Gutiérrez. Me llamó. Él que me evadió durante... Lucio se me escondía. Sí, lamentablemente yo perdí una carta que me envió Lucio Gutiérrez. La tenemos la copia nosotros. Yeah. Yo era presidente ya, diciendo que él iba a ser presidente antes para convertir a Ecuador en la segunda república bolivariana de Sudamérica. Bueno, llegó a presidente y después se nos escondía, pero huía. En verdad salía despavorido cuando me veía a mí o a Fidel o a alguno de nosotros. Se escondía. Después ocurrió lo que pasó. Me llamó ese día. Mire, presidente, que aquí me están estumbando. Yo, bueno, nosotros nos lanzamos un mensaje desde aquí, ¿no? Y luego yo le pregunto, bueno, Lucio, ¿cuál es la situación? Me dice, no, yo resistiré aquí hasta la muerte. A los pocos minutos estaba en la maletera de un carro, entró en la embajada de Brasil. Me enteré porque me llamó Lula. Su acercamiento con líderes de izquierda fue solo una estrategia para ganar votos. La vergonzosa verdad queda al descubierto en los cables de Wikileaks cuando nos damos cuenta que nuestro expresidente consultó a la Embajada de los Estados Unidos hasta el último momento si debía salir o no de Carondelet el 20 de abril.
Estamos hablando de un gobierno corrupto, de una administración corrupta, de una administración que a su vez vivía entregada a las transnacionales, que venía entregada a las petroleras, que venía entregada a las farmacéuticas, que venía de los grandes negocios. Y por lo tanto trataba de doblegar a nuestros países para que nos entregásemos a ellos. O sea, efectivamente hay un retrato no muy claro, pero bastante significativo de lo que pasaba en esa época. Uno fundamental es que los presidentes de la República rendían cuentas a la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos les pedían cuentas a los presidentes de la República. Lo mismo hacían con ciertos ministros y lo mismo hacían con ciertas autoridades del país, lo que publicamos sobre el procurador José María Borja, después de que él, como abogado del Estado, frena la intención de la Embajada de Estados Unidos de que se anule el contrato, de que se reivindique el contrato con la OXI. Él es llamado a la Embajada de Estados Unidos a hablar y señala el cable de Wikileaks 8 puntos de cómo configuran el nuevo escenario con ese procurador. Es decir, eso es un elemento fundamental. Lo otro es que los partidos políticos constantemente hicieron de la relación con los Estados Unidos un mecanismo no solamente de rendición de cuentas ante otro gobierno, sino también de favores políticos para considerar su futuro político en este momento. Entonces me parece que hay un elemento significativo que los propios actores políticos lo tienen que explicar al país, no nosotros los periodistas. El expresidente Alfredo Palacio asegura que los cables de la Embajada de Estados Unidos referentes a sus acciones durante la caída de Gutiérrez están fuera de la realidad y que solo reflejan la ambición de una funcionaria por quedar bien con su gobierno. Porque la primera intención de influenciarnos era que no declaremos la caducidad. La segunda es que nos sometamos al arbitraje. Yo particularmente no acepté ninguna de las dos. A pesar de que uno de los Wikileaks dice que conversamos acerca de eso. ¿En qué consistió el intento de presionarnos? Simplemente recibir no solamente a la embajadora, sino a grandes delegados del gobierno norteamericano, muy encumbrados, entre esos el señor Jeb Bush, hermano del presidente Bush, y que vienen a intentar hablar conmigo acerca de eso. Pero ¿dónde viene la verdadera presión? ¿Verdad? Se había insinuado de distintas maneras el asunto de que te iban a quitar el TLC, no se firmaba el TLC, el asunto de la TPDA, etcétera, ¿no? Entonces, así lo manifestaba. Y resulta que yo nunca cedí ni a la presión que decía no al TLC, ni a lo que decía Gutiérrez, el TLC va por tierra. Yo dije, yo voy a discutir el TLC y me interesa discutirlo. Yo mantuve las conversaciones 3 mesas, de Guayaquil, Cartagena y la última en Washington. Se me venía amenazando que si yo hacía tal o cual cosa nos íbamos a interrumpir. Yo no me levanté jamás. En mayo, es decir, habíamos acabado de presentar la ley 42 y declaramos la caducidad de la OXI. La delegación de Estados Unidos se levantó en Washington. Yo la dirigía personalmente por teléfono. Y me dice, se han levantado. Le dije a mi delegación que ustedes no se levantan, se quedan sentados allí hasta que les paguen la luz. Además de aclarar y confirmar datos de la historia de nuestro país, la investigación de Diario El Telégrafo nos ha llevado a develar también la manipulación e intervención de los Estados Unidos en la libertad de prensa, los manejos en los contratos petroleros y la intervención de organismos privados para desestabilizar al actual gobierno. O sea, por ejemplo, el rol de las cámaras de la producción siempre estuvo planteado públicamente a través de que hacían comunicados, de que hacían llamamientos, exhortos a la ciudadanía, al gobierno para la unidad nacional, para el respeto a las instituciones. Pero cuando ya descubrimos que se reunían con la Embajada de Estados Unidos,
que coordinaban o planificaban acciones políticas alrededor de esos temas. Y segundo, que era lo más grave, revelar que incluso ellos financiaban campañas políticas, porque dice uno de los cables, vamos a poner mucha plata ahí, ya eso es otra cosa. Es decir, ya no son los entes independientes, neutrales, que no se comprometen con un partido político, sino que vemos una participación de triple banda, es decir, una con la opinión pública, otra con la Embajada de Estados Unidos y otra con los partidos políticos. Es decir, ahí hay un juego que se va revelando, que se va desnudando, y a partir de eso ya entendemos cuál es la lógica de este país. Es decir, las cámaras no son inocentes, las cámaras no están pensando en el país, las cámaras están pensando en sus propios negocios, por supuesto, y tienen derecho, pero no lo pueden confundir, y al mismo tiempo los medios de comunicación legitimando con personajes que se llamaban líderes de opinión, personas de la élite ecuatoriana, que nos daban clases de moral, de ética, de cómo conducir el país. En el caso concreto de la OXI hay una referencia muy puntual de un cable que dice que la OXI hizo muchas ofertas y ofertas jugosas a los funcionarios de Gutiérrez. Eso no lo tenemos que explicar nosotros, lo tendrá que explicar la Embajada de Estados Unidos o lo tendrá que explicar Gutiérrez. Nosotros hemos puesto los datos que la propia Embajada reportó a Washington. Si eso es así, si esos ofrecimientos jugosos, ofertas que se hicieron, definieron o determinaron el rol del contrato, eso es una cosa que no solamente ya Gutiérrez tiene que explicar, la Asamblea Nacional debe pedir explicaciones y la Fiscalía podría abrir una indagación para saber qué pasó con eso. Y en cuanto a los periodistas, en cambio, que aparecen en los cables, nosotros hemos dicho que se los califica por parte de la Embajada de contactos, de fuentes informadas, fuentes de confianza. Si ellos se autocalifican ya de informantes, ya es problema de ellos. Pero esos periodistas también tienen que explicarle al país por qué la información que ellos proveían, no sé si de buena gana, de mala gana, inconsciente o conscientemente, sirvió de base para realizar informes a los Estados Unidos. Pero siempre las élites financieras a lo largo de la historia han hecho las veces de testaferros del imperio, que al parecer tiene la mala costumbre de inmiscuirse en asuntos de otros países. Muchas personas creen que es un deber informar a los Estados Unidos. Algunos mandatarios creen que es una obligación estar de acuerdo en todo con los Estados Unidos. Y eso creo que ya es de otra época. Quita soberanía al país. Le quita soberanía, le quita dignidad, le quita respeto, le afecta su acto de determinación. Porque nosotros sí somos capaces de desarrollar. Y es de hecho, está probado que ahora la crisis económica mundial no le afecta a América Latina. Porque Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia han podido afrontar las consecuencias de la crisis en Europa y en Estados Unidos con sus propios modelos. Y ahora, diversificando sus exportaciones, las importaciones, no nos afecta notablemente la crisis. Antes, como sí le pasa por ejemplo a México, por tratados de libre comercio, son los más afectados en este momento con la crisis de los Estados Unidos. Desde el año 2006-2007, las cosas han cambiado. Yo digo que fundamentalmente por dos razones. La una, por una actitud soberana del gobierno de Rafael Correa, en la que, por ejemplo, el solo hecho de plantear que no va más la base militar de Manta ya marcó un estate quieto, digamos, con los Estados Unidos. Y segundo, porque tampoco el gobierno de los Estados Unidos ni sus embajadoras ya se atrevieron o se atreven a hacer llamadas telefónicas al presidente de la República para decirle lo que tiene que hacer. Es decir, ya hay otro tipo de relación, hay una forma de respeto que tiene otras características, y en función de eso creo que el Ecuador es el único que gana. No solo el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez tuvo la influencia de organismos internacionales, de organismos exógenos, y llegamos también a la conclusión de que la prensa ha estado influenciada por organismos internacionales, y como tercera parte vemos siempre necesario que se conozcan los dos lados de la moneda, pero sobre todo que la información sea equilibrada, la información sea veraz y no solo sea vista desde un ángulo
para que nosotros al final, como población, podamos juzgar quién dice la verdad y quién no. Gracias por estar con nosotros en Busca de la Verdad. Los esperamos la próxima semana.